FM Sudeste en el Festival Nacional del Chamamé, y en este momento, cuando ya escuchamos la música para la apertura, la palabra de Alejandro Brites, uno de los grandes acordeonistas que está deparando el futuro musical, no solo del chamamé, sino de lo que es la música argentina. Alejandro, ¿cómo estás viviendo este festival? Bueno, antes que nada, mi saludo a tu audiencia, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, disfrutando, contento, ansioso de estar arriba de este escenario y brindar lo que sabemos hacer a este público tan bonito de Entre Ríos. Bueno, ¿cómo sentís personalmente el chamamé y esa forma de comunicarte a través de tu acordeón con la gente, ¿no? Particularmente el chamamé se podría decir que me corre por las venas. Y es un honor para mí que a través de mi acordeón, tal vez sin palabras y sí con notas musicales, pueda transmitir al público y pueda hacerlo vibrar en algunos momentos. Eso es una satisfacción grande para mí, puesto que a veces uno andando por la vida se da cuenta que el chamamé por ahí no está bien cuidado. Entonces, bueno, saber que nosotros tratamos de hacerlo bien y que a la gente le llega es muy lindo. Has alcanzado uno de los lauros mayores que aspira todo folclorista, que es el de haber ganado como solista instrumental en Cosquín. ¿Cómo sentiste ese triunfo, ese logro en Cosquín? Bueno, fue un momento muy bonito, puesto que pude lograr con mi acordeón ese título, y creo que fue un logro para los chamameceros también. Sin duda. Alejandro, bueno, ¿tu expectativa para esta noche? Simplemente poder llegarle al público y que el público me llegue a mí y poder convivir y unirnos en música y baile. ¿Y el trabajo para el resto del año? ¿Hay expectativas de actividad? Estuve trabajando todo el mes de enero y ahora en febrero. Todos los miércoles de febrero a las 21 horas estamos en el Centro Cultural Borges. Estamos haciendo una obra de teatro que se llama Se va la primera, en la cual estoy como director musical junto con Juan Ignacio Iruzubieta. Y bueno, hacemos tango, hacemos folclore, hacemos chamamé también. Y bueno, ese es nuestro laburo por ahora, hoy aquí. Y bueno, algunas expectativas para laburar por Corrientes, por Santa Fe, aquí mismo en Entre Ríos, van saliendo algunas cositas. Alejandro, la mejor de las suertes y nos seguimos encontrando, y suerte en este camino que has emprendido, que creo que es muy valorable y que se siente muy profundamente, ¿no? Muchísimas gracias y gracias por el espacio brindado y ojalá que sea hasta pronto. Gracias.